Buenos días. Vamos a dar un tiempito para que nos acomodemos, nos pongamos cómodos para recibir la palabra de Dios, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento para esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. Y que esta palabra que recibimos el día de hoy dé fruto en nuestro corazón, no solamente sea una prédica más, una enseñanza más, sino que sea algo que el Señor está trayendo a nuestro espíritu para tener un cambio real. Realmente lo que sucedió hoy no tiene culpabilidad ninguno. Las cosas suceden por suceder. Y yo le doy gracias a Dios por lo que sucedió, porque esto sucedió, me parece que está acorde con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Podemos ver, hermanos, que nada ni nadie pudo callarnos a nosotros para alabar a Dios. Nada ni nadie pudo detenernos el deseo de alabar a Dios. Y pude ver en todos y cada uno de ustedes la preocupación, la necesidad por hacer algo. Yo hago con los instrumentos, Mauricio, Jota vinieron a ayudar aquí, o sea, todos tenían la necesidad y sentían necesidad de hacer algo, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy, como iglesia, despertarnos, levantarnos, unirnos, a trabajar. No permitir que nada ni nadie nos calle, ni calle la palabra, ni ahogue el mensaje de salvación y el mensaje de fe que nosotros hemos recibido. Entonces yo le doy gracias a Dios por esto que sucedió el día de hoy. Y la verdad, pastora, no se sienta mal porque no es culpa de nadie. Todo tenía que pasar porque pasó. Y primer vez en la historia que tenemos de la iglesia, en el lugar seguro, que pasó este inconveniente, pero gracias a Dios porque el Señor tomó control de todos y como nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un llamado a despertar como iglesia y como familia. Necesitamos tener, el Señor está llamando, está urgiendo en nosotros que despertemos como iglesia y que despertemos como familia, que no sigamos ahí arrullados como nos estamos viviendo la vida. Estamos siendo arrullados y estamos viviendo exactamente igual. Vemos que pasan, suceden cosas y decimos, bueno, todo está bien, algún día se mejorará. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere es que tú y yo, como iglesia, nos despertemos, como familia, nos despertemos. Vamos a hablar de una situación real que está sucediendo en el mundo entero. Vamos a hablar de algo que todos estamos palpando, viviendo, entendiendo y conociendo. Pero no sé cuántos de ustedes han prestado atención a las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacer algo por lo que está sucediendo alrededor del mundo. El mundo de hoy se encuentra en un estado de descomposición total. El mundo de hoy se encuentra en una destrucción total. El mundo de hoy es un caos total. ¿Por qué? Por factores como la violencia, el terrorismo, las guerras, los gobiernos opresores, los políticos corruptos y principalmente, hermanos, principalmente por la apatía que hemos mostrado hacia Dios. Todo esto que hemos nombrado, los políticos, la violencia, el terrorismo, las guerras, todo eso es parte, pero lo principal de lo que estamos viviendo como iglesia, como familia en el mundo entero, es la apatía en que hemos entrado todos hacia la palabra de Dios, hacia lo que el mensaje de Dios, a lo que estamos demostrando una apatía hacia Dios. Y por eso es que hoy vivimos un estado de incertidumbre, de zozobra. Y les digo, hermanos, que esto no es algo que se limita solamente a un país, esto es algo mundial. Eso es algo mundial que nos concierne a todos nos concierne. Y necesitamos entender, hermanos, que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es que la iglesia del Señor tiene que cumplir con mayor razón y mayor responsabilidad la misión a la que fuimos llamados. Eso es necesario que entendamos hoy, que nosotros como iglesia estamos en estos tiempos llamados a ¿qué? A cumplir con lo que el Señor nos colocó en nuestras manos, a cumplir con responsabilidad la misión a la que fuimos llamados. Hermanos, en este tiempo profético en el que nosotros nos encontramos,
Es en este tiempo, en este momento que debemos ser lo que nos dice su palabra en Mateo 5:13. Mateo 5:3 nos dice que debemos ser ¿qué? La luz del mundo, la sal del mundo. Queremos ser luz y sal. ¿En dónde? En nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestro país. En estos momentos precisos, ahora en este momento profético que estamos atravesando como iglesia, esa crisis mundial, esa crisis espiritual, esa crisis familiar, es que necesitamos nosotros colocar la palabra de Dios en obra, hacerla viva en nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que necesitamos ser luz y sal en este mundo. Pero hermanos, en este mundo se refiere ser luz y sal en tu familia, en nuestra sociedad y en el país en que el Señor nos ha traído a vivir. Es en este momento que debemos obedecer a lo que nos dice en Mateo 28, 18 al 20, que todos la conocen de memoria, pero la va a leer. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas lo que ha mandado, y aquí que yo soy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es en este tiempo, hermanos. Es en este tiempo, es ya, en el presente, en el que estamos viviendo, hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos ser la luz del mundo y comenzar a verdaderamente hacer lo que fuimos llamados. Ahora, si vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 12, la palabra de Dios nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos de ese sueño. Dice la palabra de Dios contextualmente: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechaos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mis amados hermanos, este versículo especial nos habla de una triste realidad. Este versículo especial nos confronta a todos como iglesia, a todos como personas, a todos como familia. Este versículo nos confronta, hermano, a una realidad. ¿Cuál realidad? La realidad que la iglesia y por ende la familia en el mundo entero está dormida. La iglesia está viviendo como en un sueño. Versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño. Y muchos todavía se preguntan: pero ¿por qué nos dice el pastor esto? ¿O por qué el Señor dice esto, que nos levantemos? ¿Por qué dice que está la iglesia dormida? ¿Y por qué dice que está viendo un sueño? ¿Qué significa eso? Hermanos, mirémonos de otra manera. Cuando una persona está dormida y está soñando, esta persona puede hacer muchas cosas, puede hacer muchas actividades mientras duerme. Esa persona puede estar en sueño, puede caminar, puede cantar, puede hablar y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero todas estas cosas, todas estas acciones no tienen ninguna influencia para los demás. ¿Por qué? Porque solamente es un sueño. Ella en el sueño cantó, bailó, brincó, fue, vino, pero no hizo influencia ni hizo nada de lo demás porque era un sueño. Y exactamente así está la iglesia de hoy en día. Está tan dormida que todos los cristianos y todas las familias vamos a la iglesia cada domingo, cantamos, alabamos a Dios, escuchamos palabra, estamos en el culto, servimos en el templo, pero no estamos siendo influencia para nadie afuera. Como iglesia no estamos siendo influencia para nadie afuera. Hermanos, estamos engordando, estamos siendo edificados, estamos siendo bendecidos a nivel personal, pero no estamos siendo influencia, ni estamos edificando, ni mucho menos estamos siendo de bendición en nuestra sociedad, al mundo entero, al mundo del exterior.
Es más, muchas veces no somos ni influencia ni testimonio para nuestra propia familia. Ahora, si nosotros miramos la primera generación de cristianos, ellos vivieron convencidos y esperanzados por la pronta venida de Jesús el resucitado. Ellos anhelaban, ellos vivían esperanzados, cogieron el mensaje, lo entendieron, lo vivían y su corazón añoraba, estaban deseosos para que el Jesús resucitado viniera. Ellos vivían tan atraídos por Él que querían encontrarse de nuevo con Él cuanto antes que pasara el tiempo rápido. Pero los problemas empezaron cuando vieron en su pensamiento que el tiempo pasaba y la venida del Señor se demoraba. Y de pronto se dieron cuenta que esta tardanza encerraba un peligro mortal para ellos, porque se podían apagar el primer amor y con el tiempo aquellas pequeñas comodidades que habían creído ese mensaje podían caer poco a poco en la indiferencia, el desánimo y el olvido. Pero hermanos, la preocupación de ellos les preocupaba una cosa. ¿Sabe qué cosa? Que al llegar el Cristo los encontrara dormidos. Ellos tenían esa preocupación de que el tiempo pasaba y no se veía nada. Muchos dicen, pero es que yo desde que me acuerdo me han dicho que Jesús viene y no ha venido. Pero Jesús viene. No sabemos cuándo ni de dónde, pero Jesús viene. Entonces, a ellos les preocupaba una cosa que nos debe preocupar a ti y a mí, a la iglesia, a la familia, y que la palabra dice, les preocupaba y nos debe preocupar que cuando venga Jesús no los encuentre dormidos. Entonces vemos que para ellos la acción y la urgencia de vigilancia se convirtió en una clave en la palabra, una clave en la palabra del Señor. A tal punto, hermanos, que los evangelios repiten constantemente una y otra vez: vigilad, estad alerta, estad despiertos. Eso lo encontramos en los evangelios. Nos está cada vez diciendo: vigilen, estén despiertos, estén mirando, estén atentos. Ahora, según Marcos 13:37, la orden de Jesús no es solo para los discípulos que estaban escuchando eso. La Biblia nos dice que Jesús, lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Lo que os digo a vosotros, a los discípulos, lo digo a todos, ¿qué? Velad. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que este no es un llamado o una invitación para algunos, como muchos creen. Es que es una invitación, un llamado para algunos. Es una orden para todos sus discípulos, en todos los tiempos, en todos los lugares en que nos encontramos. Es una orden, hermanos, para ti y para mí, que somos parte del cuerpo de la iglesia del siglo XXI. No solamente fue una orden para los discípulos del pasado, es una orden para ti y para mí. ¿Por qué? Porque somos cuerpos de la iglesia del Señor, somos cuerpo de parte de la iglesia del siglo XXI. Pero como dijimos al comienzo, sabemos que esto es una situación universal que estamos viviendo. Pero vamos a contextualizarnos. Vamos a hablar de la iglesia y la familia de los Estados Unidos, que es casi por lo general lo que se vive en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya creímos en el mensaje del Evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos dio a través de su Jesucristo, no podemos, hermanos, quedarnos callados y siendo indiferentes con todo esto que está ocurriendo en contra de la palabra de Dios. Yo quiero que partamos de ahí, de ese momento. No podemos, hermanos, quedarnos callados. Tú y yo ya recibimos ese mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y hemos recibido la salvación de nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, teniendo eso en nosotros, teniendo esa bendición tan grande, hermanos, no podemos quedarnos callados y seguir siendo indiferentes con todo esto que está ocurriendo en contra de la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados cuando el principal plan va dirigido contra la iglesia y contra la familia. No podemos quedarnos callados y permitir que quieran acabar, destruir, neutralizar la iglesia.
Y si logran acabar, destruir la iglesia, van a acabar destruir con las familias. Y todos sabemos, hermanos, que la familia está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque una familia fuerte es una iglesia fuerte. Una familia fuerte es una ciudad fuerte. Una familia fuerte es un país fuerte. Porque si estamos unidos como familia, nada ni nadie podrá venir contra nosotros. Porque la familia unida permanece bajo la protección de Dios. Entonces, como iglesia y como familia cristiana, no vamos a seguir durmiendo. No vamos a seguir callados como si nada pasara, como si todo está bien. No podemos seguir en esa actitud. Hemos visto que todas las leyes, todos los reglamentos y reformas que se han aprobado cada día van más y más en contra de la palabra de Dios. No lo digo yo, ustedes mismos deben estar enterados que cada vez que hace una ley nueva, una reforma, un estatuto, ese estatuto, esa reforma, esa ley va cada día más y más en contra de lo que dice la palabra de Dios. Son reformas, hermanos, que instan a vivir vidas separadas de Dios. Son reformas que instan a vivir a las personas que coloquen, acepten y practiquen toda clase de pecado. Reformas que nos obligan a aceptar todas las aberraciones de mentes y corazones corrompidos. Son reformas que están colocando en peligro de morir en condenación a las personas que las aceptan y se someten a ellas. Hermanos, para nadie es un secreto que ningún otro país del mundo ha sido tan influenciado desde su fundación por la palabra de Dios como lo fueron los Estados Unidos y como lo es los Estados Unidos. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Podemos ver que la influencia de la fe cristiana está en muchas de las leyes de los Estados Unidos. Están basadas las leyes en la influencia cristiana, o al menos son congruentes con la verdad que dictan los 10 mandamientos. Y es que, hermanos, déjenme repetirles que lo que dice un escritor dice: Estados Unidos sin Dios sería igual que cualquier otra nación. Pero Estados Unidos ha sido tan próspero y bendecido porque siempre habían incluido a Dios en todos los estatutos de la nación. Hoy vamos a aprender un poquito de historia. Es necesario que nosotros como iglesia también aprendamos historia. Miremos un ejemplo, hermanos. En un momento de historia, mientras que todo el liderazgo laico ruso declaraba que no había Dios, cuando ellos decían no hay Dios, el comunismo estaba entrando y no hay Dios, no creían en Dios, no sabían, no querían creer en Dios. Cuando en ese momentico todos declaraban que no había Dios, los billetes estadounidenses proclamaban en el eslogan: en Dios confiamos. Este eslogan apareció en las monedas por primera vez en 1864 y en los billetes en 1957. Si ustedes ven, todavía dice: en Dios confiamos. Por otro lado, muy importante, el juramento a la bandera declara: somos una nación bajo Dios. Hermanos, los Estados Unidos de América es una nación bajo Dios. Nuestra constitución lo expresa, nuestra declaración de la independencia de la bandera lo reafirma, nuestro juramento a la fidelidad de la bandera lo confirma. Somos una nación creada con la intención de glorificar a Dios en todo. Somos una nación que hay separación de iglesia y Estado. No para que las cosas de Dios estén en lo del país. No es separar a Dios de las cosas del país. No, es para que el gobierno no tenga autoridad sobre la iglesia, para que el gobierno no influya en la iglesia, para que el gobierno no coloque una sola religión que todos tengan que hacer como hacen en China. Pero desafortunadamente, las personas que están llevando estas leyes están confundiendo y están separando a Dios de las cosas de la nación. Es tanto que en los edificios federales, en las cortes, permanecía escrito en las paredes los 10 mandamientos. Y hoy en día están siendo retirados de esos lugares. Están siendo quitados los 10 mandamientos y cambiados por cualquier otra pintura.
Y la separación de iglesia y Estado no es en sacar a Dios de las cosas del Estado, sino es no permitir que el gobierno venga a tomar la iglesia y a manejarla a su manera. Pero lamentablemente, hermanos, estamos viendo que estamos siendo atacados como iglesia y como familia. Miren, hermanos, en 1954 el presidente Darwin David, él ejerció desde enero 20 del 53 a enero 20 del 61, y él le urgió decirle al Congreso de los Estados Unidos de América que añadieran una frase. ¿Sabe cuál frase? Bajo Dios. Que unieran esa frase bajo Dios al juramento de la bandera de la nación. ¿Debido a qué? Debido a la amenaza del comunismo que en ese entonces estaba levantándose. Pero lamentablemente, muchos están interesados en sacar esa frase. Es tanto que en los últimos 50 años han sucedido grandes cambios y la iglesia ha aceptado eso y se han quedado callados pensando, algo ha de cambiar, y seguimos así. Hermanos, en el año 1962, la oración fue prohibida de las escuelas públicas, después de llevar 300 años estando en la iglesia, en las escuelas públicas. En el año siguiente, en el año 63, la lectura de la Biblia también fue prohibida en las escuelas públicas. En 1968, las leyes que prohibían enseñar la evolución fueron declaradas inconstitucionales. Pero la caída espiritual y los ataques no pararon ahí. En el año 1973, el aborto fue declarado legal. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. Todos dijeron, bueno, está bien. En 1987, las leyes que requerían la enseñanza de la creación junto con la evolución fueron revocadas. Y para no ir muy lejos, hermanos, a final del siglo XX, algunos cambios estremecedores tuvieron lugar con una agenda sutil, una agenda desconocida para muchos, pero una agenda que la palabra de Dios ya mencionaba. Y el presidente Darwin David dijo, esta nación estará bajo la palabra de Dios. Y cuando esta nación no esté bajo la palabra de Dios, va a estar bajo cualquier otra cosa. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impide su libre práctica, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que pueda solicitar con una compensación por agravios gubernamentales. Nosotros estamos en un país libre. La primera enmienda lo dice, que no puede el gobierno ni siquiera impedirlos practicar y reducir la libertad de expresión. Entonces, si está verdaderamente eso, ¿por qué están prohibiendo que se practique, que se comparta la palabra de Dios en las escuelas o en lugares públicos? Hermanos, esto habla la Constitución y los derechos ciudadanos, que nosotros tenemos el derecho de hablar, de reunirnos, de proclamar, de compartir, de enseñar. Eso lo dice la Constitución. Pero hablando como creyentes, hablando como cristianos, hermanos, el Señor en su palabra nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimos a los que están caídos y desmotivados. Nos llama a predicar, a enseñar el conocimiento de su palabra. ¿Qué dice Isaías 35 del 3 al 6? Isaías 35 del 3 al 6 dice:
fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque porque aguas serán cavadas en el desierto y tormentas en la estepa. La Constitución nos autoriza predicar, reunirnos, anunciar, llevar el mensaje, pero el Señor en su palabra nos está ordenando que nosotros necesitamos, hermanos, como creyentes, levantar las manos, compartir la palabra, llevar el mensaje de salvación, compartir a las personas que hay esperanza, compartir a las personas que necesitan salir de su pecado, compartir a las personas que hay un Dios vivo, un Dios real, que entregó su Hijo por ti, por mí, por salvarnos del pecado. Pero ¿qué dice Oseas 4:6? Oseas 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de vosotros. Entonces, hermanos, venimos de la reflexión que cuando nosotros vemos hoy en día que se prohíbe hablar de Dios en diferentes lugares, cuando un maestro es sancionado por tener la Biblia sobre su escritorio, pero si ese maestro tiene un Corán, no pasa nada. Cuando se les prohíbe hablar de la Biblia a nuestros hijos, cuando escuchamos que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto, hermanos, y si ustedes no lo sabían, quiero que lo entiendan, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de prohibir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por clasificarlo como un libro antisemita. No sé si ustedes sabían esto, pero eso hay un proyecto. Clasificaron al Nuevo Testamento como un libro antisemita, por todo lo que ha sucedido entre la guerra de Irán y los ¿qué? No, de Israel y los palestinos. Se levantó la palabra antisemita. Entonces, esa gente se levantó un proyecto y quiere el Nuevo Testamento por clasificarlo como un libro antisemita. Hermanos, cuando la misma Biblia, la misma palabra de Dios, habla todo lo contrario sobre la palabra antisemita, cuando sobre todo el Nuevo Testamento nos ordena amar al prójimo, amar y orar por nuestros enemigos, nos enseña a no hacer acepción de personas, nos enseña a vivir en coinonía, nos enseña a despojarnos de lo que tenemos. ¿Para qué? Para sustentar las necesidades del que está en necesidad. Eso no es antisemita, eso es misericordia, eso es amor. Cuando vemos, hermanos, a nuestros niños en las escuelas que les prohíbe hablar de la Biblia o compartir con otros su fe, pero sí se les están adoctrinando con la ideología de género, con muchas otras enseñanzas que solo traen confusión espiritual, mental, social y sexual. Cuando se les está enseñando, e incluso que ellos pueden ser el sexo que piensen o con el que mejor se sientan cómodos, y no con el que Dios los ha creado. Se les dice a los alumnos que pueden elegir entre varios géneros. ¿Para qué? Para identificarse. Ignorando que la creación humana tiene solo dos géneros, masculino y femenino. Pero el modernismo y la cultura progresista dicen que hay más de 100 géneros. Es una teoría que ha tenido auge en los últimos tiempos, en la que la psicología usurpa la biología. Cuando la Biblia claramente dice, varón y hembra, Dios los creó. Porque, hermanos, déjenme decirle que han traído tanta confusión, han traído tanto desorden en las mentes, que no se dan cuenta que si alguien se viste o disimula o deslumbra ser como un perro, por más de que ladre y ladre, o coma comida de perros, o se eche en el suelo como un perro, siempre seguirá siendo como Dios los creó, un hombre o una mujer.
Podrán sentirse perros, creerse perros, ladrar como perros, mover la cola como perros, pero siempre van a terminar siendo lo que Dios los creó, hombre o mujer. Cuando vemos que aprueban leyes donde los transexuales pueden participar en competencias femeninas, cuando vemos que ahora los baños públicos no son separados entre hombres y mujeres, sino son usados por cualquier género. No soy homofóbico, no soy homofóbico. Lo que no estoy de acuerdo es que por qué tienen que influenciar a nuestros niños, por qué tienen que cambiar la memoria a nuestros niños, en la mente, en la televisión, en la música, en el arte, en las películas, en todo. Si ellos quieren seguir viviendo su pecado y su vida de perdición, allá ellos, pero no están autorizados en influenciar en la mente de nuestros niños, querer cambiar a nuestros niños, querer cambiar lo que la palabra de Dios dice. Varón y hembra los creó. Hermanos, cuando vemos que aprueban leyes donde los transexuales están participando en carreras, competencias de femeninas, cuando vemos que en un reinado mundial de la belleza donde siempre se ha querido levantar y exaltar la belleza de la mujer, ¿qué hace un hombre ahí parado en esos lugares? Repito, yo no soy homofóbico, pero no estoy de acuerdo con eso. Ellos pueden ser libres en seguir su pecado, y allá ellos. Pero no estoy de acuerdo que vengan a influenciar y quieran meterse en la vida y en la mente de nuestros hijos para acabarlos de confundir. La palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. La creación humana tiene dos géneros, masculino y femenino. Pero la trampa que nos han mostrado ha sido tan sutil, que al comienzo era solo la comunidad LGBT, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día, es una sopa de letras sin final. LGTB, W, X, Y, R, C, Z, no tiene final. Porque como tú pienses, como tú creas que eres, añades tu letra y sigue creciendo. Eso es una descomposición. Varón y hembra, Dios los creó. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos nosotros como familia? Esto, hermanos, nos tiene que llevar a reaccionar, porque ya es tiempo de despertarnos como iglesia y como familia. No es tiempo de seguir presos del temor o la vergüenza. Es que no tengo tiempo, que sigamos pensando que no sabemos qué decir, o que estamos preparados, o que estamos tímidos, o con temor de ser rechazados. Vayamos a la palabra. Romanos 1:16 nos llama, nos insta a pararnos fuertes por lo que creemos, a pararnos fuertes por el Señor. Y a decir, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es antisemita, donde está diciendo que primeramente al judío y también para el griego. Nos está llamando a ti y a mí a que pensemos que no tengo por qué avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando tú abres la boca para compartir la palabra de Dios, no estás hablando de una fábula, de un cuento, de una historia. Estás hablando de una palabra viva y real. Tenemos que comprender que nuestra capacidad y nuestra fortaleza para predicar su palabra, para compartir con otros el Evangelio, no viene de nuestro ser, sino que viene de nuestro Dios. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora preguntémonos, hermanos, como iglesia, como creyentes, vemos que ya han pasado 20 siglos del cristianismo. Estamos hablando del siglo XXI, pero ya hemos visto que han pasado
20 siglos. Y como iglesia y como creyentes preguntémonos, ¿qué ha sido de esa orden de Jesús? ¿Dónde está esa orden que Jesús nos dejó a nosotros? ¿Cómo vivimos como cristianos hoy en día? ¿Seguimos despiertos o estamos durmiendo nuestro sueño? ¿Se mantiene viva la fe o se ha apagado en la indiferencia y la mediocridad? Preguntémonos, hermanos, que después de 20 siglos, no creemos que la iglesia del día de hoy necesita un nuevo cambio, un nuevo corazón. ¿No sentimos la necesidad de sacudirnos de la apatía y del autoengaño en que hemos caído? ¿No vamos a despertar? ¿No vamos a revivar esa fe humilde y limpia que nos ha dejado la palabra de Dios? ¿No es tiempo que la iglesia recupere el rostro del Dios vivo de Jesucristo? Ese rostro que trae aliento, que trae esperanza, ese rostro que nos despierta. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo podemos seguir nosotros hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo sin que su persona nos enamore y nos transforme primeramente a nosotros? Necesitamos ser transformados y enamorados nosotros para poder compartir lo que se nos ha traído. Para terminar, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? ¿Qué está haciendo la familia al respecto? Miremos el caso de los apóstoles. Ellos estuvieron presos, ¿por qué? Por predicar el evangelio. Y cuando los soltaron, les prohibieron volver a enseñar sobre Jesús. ¿Y tú te recuerdas lo que dice la historia? Si no te recuerdas, quiero que vaya al libro de Hechos capítulo 5, versículos 17 y 30. Hechos 5, 27 y 30, dice la palabra del Señor: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros su sangre de ese hombre. ¿Y sabe qué respondieron ellos? Lea el versículo 29. El versículo 29 dice: respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Amén. Así es. Es necesario obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, antes de obedecer a los hombres. Amén. ¿Qué podemos hacer como iglesia y como familia, hermanos? Esa es una responsabilidad grande en la cual necesitamos ya poner acción. Escúcheme bien, no estoy diciendo que mañana salgamos a tirar piedras, a quemar carros, a romper vitrinas. No estoy diciendo eso, porque eso no es cristiano. Eso no es ser cristiano. No estoy diciendo que nos revolucionemos, nos armemos, salgamos a hacer lo que siempre han acostumbrado a hacer. No, estoy diciendo, hermanos, que nosotros necesitamos ponernos en oración. Necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y fortaleza para seguir adelante predicando el Evangelio. Necesitamos aún aprovechar las redes sociales, así como estamos enviando chistes y tonterías que nos llegan, reenviando y reenviando. Hermanos, estamos de esta manera pronunciarnos en contra de lo que está sucediendo en la palabra de Dios. Necesitamos mandar un mensaje, que la gente sepa, que la gente escuche, que la gente entienda y comprenda la verdad. Necesitamos seguir enseñando la verdad sin temor para desenmascarar la mentira. Necesitamos que al púlpito lleguen palabras que exhorten a la gente, a la iglesia, a tomar acción. No que por temor de que me vayan a cerrar la iglesia o que me vayan a hacer algo, omitir que andos callado. No, necesitamos enseñar la verdad sin temor. ¿Para qué? Para desenmascarar la mentira. No podemos seguir siendo permisivos
y pretender que todo está bien. Necesitamos pararnos firmes y es necesario entregar hasta la vida, tenemos que hacerlo. Los seguidores de Jesús no podemos quedarnos en silencio. ¿Por qué? Porque los ateos rebeldes, los irreverentes falsos maestros y evangelistas de la cultura secular seguirán levantando su voz. Pidamos a Dios el valor para proclamar y vivir su verdad en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15 dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿En qué? En el mundo. Como iglesia necesitamos, hermanos, despertarnos, tomar acción. No permitir que la palabra del Señor siga siendo pisoteada. No permitir que nos quieran cambiar nuestra fe por lo que el mundo piensa. Como familia, necesitamos tomar y ejercer la autoridad dada por Dios para enseñarle a nuestros hijos la mentira que el mundo les ofrece. La educación comienza por casa. Necesitamos, hermanos, que nuestros hijos escuchen y vean el otro lado de la moneda. Porque nuestros hijos están siendo atacados diariamente por la televisión, por la música, por las revistas, por todo, con una mentira. Y nosotros como familia no tenemos el tiempo de reunirnos a explicarles, a enseñarles lo que la palabra dice. Nosotros estamos confundidos, entretenidos en las cosas del mundo, porque pensamos que es primordial hacerlo del mundo que hacerlo espiritual. Como familia necesitamos nosotros, hermanos, comenzar a tener un culto familiar con nuestros hijos, enseñarles, mostrarles, mirarles, que comprendan la verdad en que están viviendo. Necesitamos mostrar el otro lado de la moneda. Que no solamente se alimenten lo que el mundo les está enseñando. Deuteronomio 6:9 dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué estamos haciendo como familia por salvar la juventud, por salvar nuestra niñez? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para que la palabra de Dios no sea pisoteada? Yo le pido a Dios, hermanos, que nos dé fortaleza para que cuando tengamos que pararnos firmes por Dios, lo hagamos. Así tengamos que entregar nuestra propia vida. Démonos cuenta, la gente en China, ¿qué está haciendo? Están entregando su vida por no seguir la religión que están poniendo. ¿Quiénes son los valientes aquí que van a dar el primer paso para defender la palabra de Dios? Para defender nuestra familia, para defender nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. ¿Quiénes son los valientes que van a dar ese paso? Yo te invito a ti a que medites en esta enseñanza. Cojan la Biblia, lean lo que es la Biblia. Lo que el Señor nos está mostrando, cuál es el futuro si seguimos dormidos y callados. Pero sobre todo te invito a que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás para añadir. Oremos, hermanos. Padre, Señor, damos gracias por esta tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque podamos permitir, Dios mío, Señor, que a través de la historia, Señor, siempre tu palabra ha sido perseguida, Dios mío. Siempre, Dios mío, Señor, tu fe, Dios mío, la han querido, Señor, acabar.
Pero tú eres y has sido tan poderoso, Dios mío, Señor, que aún después de tanto tiempo, Señor, aún, Señor, habemos personas que creemos firmemente en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, Padre, que esos pocos valientes que todavía quedamos, Señor, en los cielos, Señor, nos paremos firmes de los cielos, Señor, Padre. A enseñarle, a mostrarle al mundo, Dios mío, Señor, al abismo que vamos a ir, Señor, si seguimos callados. Si seguimos, Dios mío, Señor, admitiendo, Señor Padre, que todo está bien. No podemos seguir siendo permisivos, Señor, de los cielos, Señor. No podemos seguir permitiendo, Señor, que las influencias del mundo, Señor, las creencias de otras personas, de mentes retorcidas, corazones perversos, vengan a cambiar, Dios mío, Señor, la mentalidad, Señor, de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. No podemos admitir, Dios mío, Señor, que nos lleven, Dios mío, al matadero, Dios mío, Señor, y quedamos callados, Señor. Padre, danos fortaleza y sabiduría de los cielos, Señor, para hablar lo que tenemos que hablar y donde tengamos que hablar, Señor. Sabiendo, Dios mío, Señor, que tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, por lo que nos permite ver, Dios mío, Señor. Y gracias, Dios mío, porque vamos, Señor, constatar, Dios mío, los cielos, Señor, que la persecución de la iglesia, Señor, no ha terminado, sino que en estos tiempos es que ha comenzado a enriquecerse más, Señor. Ahora te pido, por favor, que seas tu, Señor, guardando las familias, Dios mío, Señor, en completa paz y unión, Dios mío, Señor. Que podamos, Señor, volver, Señor, a los cultos familiares, Dios mío, Señor, donde la palabra, Dios mío, se compartía, Señor, donde nos dedicamos tiempo el uno al otro a escuchar las necesidades, Señor, a escuchar los pensamientos, Señor, donde la palabra sabia, Señor, de la madre, donde la palabra sabia y el abrazo, Señor, del Padre, Señor, estén presentes, Señor, en la formación de cada hijo, Señor. No permitas, Dios mío, que sigamos la trampa de este mundo, Señor, viviendo las ocupaciones, Señor, viviendo, Señor, en las cosas que nos presentan, Señor, sino que entendamos que primeramente, Dios mío, Señor, buscamos, Señor, buscar tu reino, Señor. Y si hacemos eso, Señor, somos más que bendecidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Colocamos esto en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén.